en este. Bien, buenísimo. Bueno, para hoy lo primero que quería preguntarles, pero bueno, estás vos sola, no voy a tener muchas respuestas de esto, era cómo les había ido, viste que la clase pasada eh, terminamos la clase, se nos hizo un poco más larga de lo que yo pensaba que iba a durar, y entonces les propusimos que esto lo hagan de tarea. La idea era intentar profundizar en el artículo entrando a unos links de la herramienta Notebook LM, que es de Google, para que trabajaran o con el cuestionario o con las tarjetas didácticas, con las flashcards. ¿Pudiste ver alguna de estas, Martina? No, discúlpame, esta semana estuve a mí A mí. y Bueno, me no hay olvidé, drama. perdón. La idea es, la idea era luego explicar, o sea, ustedes, algunos dijeron que conocen la herramienta, en tu caso, Martina, no me acuerdo si vos la conocías. No, no la conozco. Bien. Notebook LM es una herramienta que es de Google, que es gratuita. ¿Viste cuando entras, que tenés en Google, que tenés todos los cuadraditos que te habilita, no sé, el Google Meet para las reuniones, el Drive? Bueno, el último icono, que es negro, como si fuera, no sé, como un arco iris negro, es esta herramienta. La idea de presentarles la herramienta, además de profundizar el contenido de este artículo en particular, era, en el caso de que no la conocieran, presentárselas porque les puede servir, me pareció súper útil, yo la conocí hace poco y me pareció súper útil porque vos le cargas a la herramienta un texto o muchos textos. Por ejemplo, en el caso del trabajo que estamos haciendo nosotros, cargamos un texto y la herramienta te tira opciones para practicar, para profundizar. Entonces, por ejemplo, entras al cuestionario y te hace preguntas generales de opción múltiple. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio? Ah, tal, tal o tal. Y en el caso de las tarjetas didácticas, eran un montón, igual eran como 50 y pico, no era la idea profundizar tanto, pero te pone una pregunta o una oración para completar, por ejemplo, no sé, ¿qué es la inteligencia emocional? O la inteligencia emocional se describe como y opciones. Y ahí vos haces clic y se te da vuelta en la tarjeta y tenés las respuestas. Tiene otras cosas interesantes que les puede servir para preparar el trabajo final, para profundizar en el artículo, pero que también les puede servir para otras materias. Por ejemplo, si vos subís dos o tres textos, suponete que estás estudiando un tema y subís dos o tres textos del mismo autor, de distintos autores, podés hacer que los autores debatan. Y te hace, por ejemplo, un podcast que es increíble porque no tiene voz de inteligencia artificial, tiene voz de personas que están discutiendo un tema. Es buenísimo para estudiar. Hay algunos estudiantes que por ejemplo, mi hijo lo usa un montón, pero bueno, yo como para mí es relativamente nueva, no hace tanto que la conozco, quise usarla para que la prueben y la conozcan, digamos, porque para estudiar está genial. Así que bueno, luego cuando tengan tiempo le pegan una miradita. Bien, vamos ahora a seguir trabajando con el artículo, con el tema de la identificación de estructuras. La semana pasada, la clase pasada, perdón, trabajamos con identificación de vocabulario, trataron de ubicar palabras que serían interesantes para poder analizar. Trabajamos con conectores y trabajamos con la voz pasiva. Hoy nos vamos a enfocar en tiempos verbales, en realidad frases verbales. Lo que les vamos a pedir es acá que encuentren en el artículo ejemplos de frases verbales que estén en distintos tiempos, presente, pasado, futuro, condicional, de distintas partes del artículo, como hicimos el otro día. No importa si están en voz activa o voz pasiva, pero esto sería para profundizar y repasar el tiempo verbal. Sí, entonces por lo menos capaz una en cada tiempo verbal. Y analizarla como hacemos siempre, qué elementos la compone, si tiene verbo modal, de qué tipo de modal. Luego, para que ahí tengo a alguien más para admitir y vuelvo a explicar. Así. Hola Flor, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Le estaba explicando acá a Martina lo que vamos a hacer.
Sí, primero hicimos un comentario sobre la herramienta que le sugerí la clase pasada para estudiar y para profundizar la comprensión del texto. Y ahora vamos a seguir trabajando con el mismo artículo que la clase pasada identificamos vocabulario, conectores y pasiva. Hoy les voy a pedir que traten de encontrar en el mismo artículo, en cualquier parte del artículo, frases verbales. La idea es repasar los tiempos verbales, entonces algunas en presente, en pasado, en futuro, en condicional, por lo menos una de cada una. Busquen algunas que tengan verbos modales, así profundizamos cuál es el tiempo de cada modal. Luego les pido, en este caso sí, las guío un poco más, que busquen en la sección Discussion, que es donde suele haber más ejemplos de diferentes tipos de comparaciones, ¿sí? Sobre todo, pueden encontrar en cualquier parte del artículo, pero sobre todo en la sección de discusión es donde se discuten los resultados y generalmente se comparan, ¿no? Bueno, el grupo tal encontró tal cosa, los estudiantes de posgrado esto y los de grado tal. Entonces ahí que identifiquen distintos tipos de comparación, superlativo, comparativo, de igualdad, bueno, cualquiera de los que vimos, y finalmente que encuentren en el artículo, esto sí que van a tener en cualquier sector del artículo, porque está lleno, está plagado, diferentes ejemplos de funciones de ING. ¿Sí? En el caso de la función de ING, que es lo que cuesta por ahí un poco más, lo que les voy a pedir es que una vez que encuentren la palabra con ING, la analicen y traduzcan la oración completa que la contiene, ¿sí? Porque a veces a simple vista parece un caso de, no sé, preposición más ING, pero resulta que después de esa preposición no era un infinitivo lo que necesitaba, sino un sustantivo, por ejemplo. ¿Sí? Las funciones de ing no es como la frase verbal. La frase verbal yo la puedo tomar fuera de contexto y la voy a analizar siempre igual. Siempre va a ser el mismo modal, el mismo tiempo verbal. En cambio, la función de ing a veces a simple vista parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Parece una ing al inicio, pero en realidad era un sustantivo, por ejemplo, un sustantivo núcleo. ¿Sí? Por eso cuando hacen ing les pido que tomen toda la oración. ¿Sí? Bien, entonces, con esto vamos a trabajar un ratito, ¿sí? Les voy a dar acá un ratito, después vamos a seguir con otra cosa. Bueno, la idea era hacer un trabajo en grupo en sala Zoom, no tiene mucho sentido porque son solo dos. Entonces, lo que podemos hacer es después comparto el artículo, ustedes van trabajando con su propio artículo que lo tienen impreso o descargado, pueden ir conversando entre ustedes si quieren o trabajando individual y después hacemos la puesta en común, qué encontraron de cada una de las estructuras, ¿sí? Ok, entonces de las frases verbales, buscar una de cada tiempo, por Claro, el por lo mínimo. menos, porque no las voy a hacer a ustedes trabajar con todo el artículo, van a estar acá hasta las 5 de la tarde. Entonces, revisan el artículo y se fijan, buscan frases verbales y encuentran por lo menos una de cada tiempo verbal. Bueno, no sé si hay de todos, pero vamos a buscar. Sí, ustedes pueden ir leyendo el texto y buscando así uno por uno, o si no, a veces cuando yo preparo para un examen o algo, lo que hago es como hice el otro día, en la herramienta buscar, digo, ay, voy a buscar algo con, qué sé yo, con futuro. Entonces pongo will y me fijo si me tira alguna, si tiene alguna con will, por ejemplo. Sí, eso es como cuando uno busca algo, bueno, no sé, acá dejo de compartir porque cuando uno busca algo más específico, bueno, si estás media hora buscando en el artículo y no encontrás ningún modal, directamente haces la búsqueda, a ver si encontrás algún modal con eso, digamos. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bien. Que esto es lo que van a hacer ustedes. Ahora, cuando terminemos esto, les voy a contar cómo es el trabajo final integrador, que es la continuación del trabajo grupal que están haciendo. ¿Sí? Y esto lo van a tener que hacer en ese trabajo. Por eso hacemos una práctica. Bien. Tengo a alguien más en sala de espera. A ver, ¿quién es?
Buen día, Sol. Vi que entró alguien más recién. A ver si Sol está. Buen día, profe. Hola, ¿cómo estás? Te cuento lo Sí. que, porque había justo dejado de compartir pantalla, ¿sí? Les había Sí. explicado lo que vamos a trabajar hoy. La clase pasada, el martes, no sé si estuviste en clase, estuvimos trabajando con un artículo. ¿Estuviste en la clase del martes? Sí. Sí, sí. Bien, ¿te acordás que en la clase pasada buscamos vocabulario, conectores y voz Sí. pasiva en ese artículo? Sí. Ahora lo que vamos a trabajar son frases verbales. En este caso les pido que encuentren en cualquier lugar del artículo frases verbales Ujú. en presente, pasado, futuro y condicional. ¿Sí? La idea es Ok. recorrer y repasar todos los tiempos verbales, el uso de los verbos modales, cuál es el tiempo verbal de cada modal. ¿Sí? Entonces ahí les pido que busquen en cualquier lugar del artículo, así las analizamos. Luego que acá sí las dirijo a la sección de discussion, que es donde suelen haber más cantidad de Ah, comparaciones, sí. que traten de Ujú. encontrar comparaciones de distinto tipo, comparativo, superlativo, en esa sección. Y finalmente que encuentren también en cualquier parte del artículo funciones, ejemplos de diferentes funciones de ing, pero en este caso les pido que tomen la oración completa para poder analizar cuál es la función que está cumpliendo esa palabra con ing. Sí, entonces, como son poquitas, la idea era, si eran muchos, hacer grupos, pero como son poquitas, cada una trabaja con su artículo que lo tiene impreso o descargado, pero pueden charlar entre ustedes, ¿sí? Si quieren hacer como un trabajo grupal. Y luego de unos minutos vamos a hacer la puesta en común de las estructuras que encontraron, las analizamos juntas y luego vamos a pasar ya a la presentación del trabajo final y algunas recomendaciones y algunos avisos para las semanas que siguen, ¿sí? Así que bueno, las dejo trabajar.
¿Cómo vamos? ¿Encontraron ya un poquito de cada cosa? Avísenme, ¿eh? Hoy estoy buscando lo de comparación. Los de Encuentro comparación. más, encuentro más que nada terminados en ER. Ajá, comparativo. Claro, por ahí no está toda la variedad, por supuesto, sí. Puede ser que haya en alguna otra parte, ¿sí? Yo en discussion es en la sección donde suele haber más, pero puede haber en otros lados también. Bien, Flor y Sol, ¿cómo van? Yo estoy buscando también de comparación, profe. Bien. Yo eh, no busqué comparación, busqué frases verbales, Ujú, los fui anotando en el cuadrito de pasado, presente, claro, y de ujú. simple, continuo y perfecto. Ujú. Bueno. Les doy un ratito más entonces, así también buscan las que son con ing. Si quieren, estaba pensando recién, pueden como pintarlo ustedes en su texto y después me comparten pantalla, porque se acuerdan que en la clase presencial me decían página tal y yo buscaba. Podemos hacer eso, pero ahora es más fácil por ahí que ustedes, si lo tienen pintado en el texto, me comparten pantalla y lo vamos, cada una comparte y vamos viendo. Por ahí es más Mm. fácil. Bueno, les doy un ratito más.
Ahí está. Bueno, vamos a empezar a ver entre las tres me van contando lo que pudieron ir identificando cada una, capaz que son cosas distintas y le sirve a la otra, o capaz que es la misma. Vamos a empezar, primero teníamos que identificar las frases verbales, distintos tiempos verbales. Em, Sol, ¿querés empezar vos? Bueno, ¿Querés el compartir primero, pantalla o comparto yo el texto? lo que pasa es que Ah, lo yo tenés en vi. papel. Sí, sí, no hay problema. Lo Dale, comparto y vos me decís a dónde está. dale. Ah, sí, la primera que Página. encontré en la página es la 12, Ujú. que ahí apenas empiezan las discusiones Bien. y, y dice, bueno, Will Bain, Ajá. esa, y eso de Para un cachito, vamos por parte. Well-being la marcaste como función de ing, ¿no es cierto? O como verbo. claro, sí, o Bien. sea, puse que era futuro continuo, Ah, no. Bien. ¿no? Pará, vamos a hacer Ujú. acá. A ver, espérate que me busco el coso que escribe. Acá, anotar. Bien. Fíjate que well-being es una palabra que acá está escrita con un guión, ¿sí? Sí, Pero a veces se ujú, escribe toda junta. De bien, cualquier manera, ya sea que esté toda junta o con un guión, es una sola palabra, no es una frase verbal compuesta. En este caso, o en realidad en todos los casos, es el sustantivo bienestar. ah, ¿Sí? claro. Si vos la Ujú. marcas como función de ing y la analizamos, digamos, esto sería un bloque de lectura así, ¿no? Entonces Claro, sería, el bloque de lectura sería psychological well-being, con lo cual estaríamos hablando de que well-being es un sustantivo núcleo, es el bienestar psicológico. Sí, entonces, bien. esa te sirve Ujú. para marcarla como ejemplo de ing. Ok. Bien. ¿Qué más? De frase verbal, ¿qué otra encontraste? ¿Cuál encontraste? La de contributes to, arriba, que está arriba de Bien, Wellbeing. Ujú, bien. Contributes es, solo vamos a ujú. pintar a contributes, Ah, bien. ¿y? Porque el to es una preposición. Bien, entonces, contributes es un ejemplo de qué frase verbal, simple o compuesta. Puse simple. Muy bien. Tiempo verbal, Ujú. Presente. presente. Bien, porque tiene Ujú. una S. Acuérdense que las frases verbales simples solamente pueden ser presente simple o pasado simple. Si tiene S es Bien. presente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna Ujú. otra? La de este estudio, bueno, ha incorporado. Ah, ¿dónde está? ¿En la Incorporé. misma? ¿En la misma Sí, es párrafo? en el tercer renglón. Dice este estudio, incorporé. Bien, Ajá. bien, esa. ¿Frase verbal simple o compuesta? Puse simple en pasado. Muy bien, simple en Ujú. pasado. Bien. Tenemos ahí entonces dos frases verbales simples, una en presente y una en pasado. Bien. Sí. Después has an impact, que está, a ver, de incorporé un renglón más, otro Bien. más. Bien. Ajá, has an impact. Acá, ¿cuál es la frase verbal? Has nomás. Solo has, bien. No, Ujú, no has an impact, sino solo has, bien. ¿Qué ujú. frase, qué tipo de frase es has? Has era presente. Presente. Claro, en este caso, como es una frase verbal simple, Ujú. el verbo have es el verbo principal, no es un auxiliar, sino un verbo principal y está en presente porque tiene ese, has. Bien, Ah, ok. bien. Sí, si Ujú, hubiese estado, también, siempre, igual hubiese sido presente, pero digo, si hubiese estado acompañando a otro verbo, por ejemplo, has visited, por decirte algo,
hubiese sido también en presente, pero en ese caso hubiese sido un verbo auxiliar, ha visitado. En cambio acá es el verbo principal, tener, tiene un impacto. Tiene un impacto. Ok. Ujú, Ujú. bien. Después, em, esta que no sé, la verdad, me quedó de duda, que está más abajo, que es como de apuntar, de aim, cuando dice que este estudio apunta o tiene como Sí, objetivo, pero sí. está con ed. Ajá, Bien, este caso, el de aimed, es igual que el de sí, incorporated. ¿Sí? Es bien, sí. una frase verbal simple que está en pasado simple. Apuntó, Ujú, que podemos traducirlo como tuvo como objetivo, ¿no? O sea, podemos bien, usar otra forma de traducirlo, pero en inglés es un solo verbo, es una frase verbal simple. Como termina con ed, está en pasado. Bien. bien. ¿Tenés algún ejemplo de futuro o de condicional? Eh, em, Me parece que no, porque también marqué uno que era, sí, pero no, porque esto sería presente, me parece. No, 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 la verdad que me parece que no anoté. Ah, sí, la de Code. Code podría. Sí, could podría. ¿Dónde está? Ujú. Ah, está ¿En en qué la página? página, en la otra columna, o sea, en esa misma página, pero en la otra columna, un poco más Sí. abajo. Ahí, cerca del 77 serían tres oraciones abajo. Uno, dos, tres. Por acá, ¿qué impactó? O en la cuarta está, en realidad, al final. En la cuarta oración abajo. Ahí. Acá. Ajá. Could impede. Bien. Bien, acá tenemos un ejemplo de una frase verbal compuesta que tiene un verbo modal, could, y un verbo principal, impede. Could impede. ¿Cuál sería el tiempo verbal de de esta frase? Eso sería. A ver, no puse qué tiempo tenía. Ujú. Pero Condicional. podría sería como continuo o no. Condicional. ¿Sí? Condicional. Acuérdense que Ujú, los tiempos verbales son cuatro. sí, Presente, ¿sí? Presente es puede. ujú, Pasado, pudo. ujú, Futuro, podrá. Y condicional, podría. mm, ¿Sí? En este caso, el could justo es un verbo modal que es igual en condicional o en pasado. Entonces, si yo tomo la frase fuera de contexto, could impede puede traducirse como pudo impedir o podría impedir, pero dado el contexto, ¿sí? Por cómo viene la oración, en realidad es un condicional, porque me cuenta, ¿sí? Dice que además ellos poseen la habilidad de manejar efectivamente las emociones que podrían impedir, o sea, ¿qué emociones? Las que podrían impedir la motivación, no las que motivación. pudieron, porque, digamos, Mm, es, yo tengo la habilidad de controlar una emoción que podría potencialmente impedirme algo, mm, ¿sí? Por eso decido que could es condicional y no pasado, porque justo es igual mm, el could. mm. Bien, bueno, yo justo acá tengo algunos pintados ya para después por si no encontraban de comparativo. Bien, vamos a pasar ahora a Flor o a Martina para seguir mirando frases verbales. Después nos vamos a las otras. Flor, ¿vos querés compartir pantalla o hacemos... Dale, ahí comparto pantalla, a ver. Dale, dejo de compartir. ¿Te deja? Creo que lo tengo habilitado para que todos puedan, pero para que lo chequeo. Ah, sí. Ahí sí, ¿no? Sí, sí, ahí todavía no lo ve. Ahí está. Ahí. Bueno, a ver, Bien.
Ahora los voy a buscar. Tengo los de la clase pasada, pero Ujú. los marqué en otro color hoy para no confundirme. Acá. A Bien, ver. lo cor- Acá hay una. bien. Could Marqué be. could be. Bien. ¿Y esa qué sería? ¿Qué tiempo verbal sería esa frase verbal? Condicional. También condicional. Sí, Sí. podría ser. Could be. Bien, ahí Sí. vemos el análisis que hiciste, modal Sí. principal, condicional. ¿Vos activa o pasiva? Activa puse. Activa. Muy Sí. bien. Sí, porque para que sea pasiva tendría que tener be y el participio. Muy bien, Ujú. perfecto. ¿Qué más encontraste? Después acá mismo en esta misma hoja, página, encontré este, has been found. Bien, a ver, ¿cómo lo analizaste? La Ah, frase no lo verbal. anoté. Bien. Ay, ¿Qué lo había se anotado igual, pero estaría en presente, ¿no? está en presente? Porque ¿quién me lo dice? El has. El has. ¿Qué tipos de verbos tiene has been found? Auxiliar y principal. Muy bien, auxiliar, auxiliar y principal. Has es auxiliar, been es auxiliar, found es principal. Bien, entonces tiene auxiliar, auxiliar principal. Como me dijiste, está en presente, en este caso presente perfecto. ¿Y es activa o pasiva? Es activa, ¿no? No, pasiva, Pasiva, porque el has es del be. claro, porque tengo has been, ha sido, tengo el verbo be Sí. en presente perfecto, has been, ha sido, y tengo a found, que es el participio pasado, la tercera columna, porque es irregular, del verbo find, del verbo Mm. encontrar, este es el encontrado o descubierto. Entonces, por eso ahí veo que lo tenés, se ha encontrado, Sí, ha sido encontrado, si sería la versión literal, ha sido encontrado o como es pasiva, lo puedo decir con se. Se ha encontrado. Ok, perfecto. perfecto. ¿Qué más? Y creo que tengo otra, a ver, acá. Voy a Ujú. correr esto. Bien, were linked. Bien, en la Sí. página 11. Ujú. Auxiliar, principal, está en pasado, muy bien, pasado simple y es voz pasiva, muy bien. Fueron vinculados o se vincularon, muy bien, pasado simple, bien, Y a buenísimo. ver si tengo otra más. Me parece que no, que busqué tres nomás. Bien, Tres bueno. nomás. Pasamos entonces a las frases verbales que tiene Martina. Martina, ¿vos vas a compartir pantalla también? No, prefiero que compartas vos, profe. Yo soy bastante soquete con... Bueno, dale. Entonces, comparto acá. Sí, decime a qué página me voy. Fui marcando las que encontraba, así Ujú. que medio salteadito. Bien. En la 8, En la página 8, bien, vamos a la página 8. Sí. después del subtítulo Data Analysis, Después del ajá, Data Analysis Strategies, sí. sí, ahí, bueno, ahí marqué varias. Ujú. Hay uno que es Was DVD, que Bien. empieza el de análisis Pi, 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 pi. en el, Was divided, me dijiste, espera, la busco acá. sí, 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 ahí está, en el noveno renglón de ese, Bien, ahí la vi. Was divided. sería compleja, en pasado, y podría ser voz pasiva. Ok, sería compuesta, no Compuesta. compleja. ¿Se Compuesta. acuerdan que compuesta, simple o compuesta, de uno o de más? Y compleja era la voz pasiva que tenía Sí. infinitivo, por eso te lo... Bien, entonces, es compuesta, está en pasado y voz pasiva, muy bien. Fue Ujú. dividido, el análisis fue dividido o se dividió, muy bien. ¿Qué más? Después encontré unas en simple, en pasado, en el mismo.
en el mismo sector, pero si no, creo que encontré una compuesta, una voz pasiva compleja A ver, que está justo abajo de donde tenés el cosito de buscador. Could be used to create. espera. Acá, sí. Espérate que corro, tengo un quilombo. Espera, cierro cosas y ya la vi igual. Could be used to create. Bien, la vamos a analizar. Ay, la perdí, ¿podés creer? Acá, no. Could be used to create, acá. Bien, ojo con esta. A ver, vamos a verla juntas. ¿Qué elementos la componen? A ver, tiene, en realidad cuando analizamos las complejas, solo analizamos lo que está antes del to, ¿no? Sí. Entonces, tiene could, ¿qué es? ¿Qué tipo de verbo es? Modal. Modal. Be, Auxiliar, auxiliar. used sería el principal. Used sería el principal. Could be used es la parte que vamos a analizar. Ujú. Bien, entonces, ¿es una frase verbal en qué tiempo? Tiempo verbal de la frase. Condicional. Condicional, me lo dice el could. Sí. Bien. ¿Es Podría ser usado. activa o pasiva? Could be used. Pasiva. Pasiva. Entonces tenemos, hasta ese pedazo tenemos que es una voz pasiva en condicional, que ¿cómo vamos a traducir si hacemos una traducción literal de could be used? Eh, Podría ser usado. Bien, podría ser usado o podría usarse, ¿sí? Hasta ahí venimos bárbaro. Ahora, las frases verbales pasivas complejas son las que agregan to más infinitivo, ¿sí? Y me obligan a hacer un movimiento. Ahora, ¿qué pasa? No cualquier verbo podía usarse en una pasiva compleja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes tienen una lista de verbos? Se dice que, se cree que, se piensa que. En el caso de use, no es uno de esos verbos, porque simplemente lo que yo tengo acá en este to create es un to que funciona como propósito para. Entonces, Mm. si nosotros hacemos la lectura sería, conduciendo o llevando a cabo este estudio, los investigadores podrían, acá tenemos otra, podrían ganar o podrían obtener conocimiento Con- específico y personalizado o customizado que podría ser usado o que podría usarse para crear intervenciones. Si ese to create no podría yo moverlo, se crea que o no, o se usa que se puede crear, digamos, es como que no me lo permite. Sí, Ok, ok. entonces, sí. Sí, o sea, encima usé el byconducting después, entonces no hice la traducción como debería ser. O sea, la hice como vos la acabas de hacer. Ujú. Y claro, ahora pensándolo, no debería, no podría ser compleja. Claro, igual está buenísimo, que porque, digamos, esto es lo que suele ocurrir, esto es, primero reconozco la estructura, a nivel de la estructura digo, ah, acá hay una pasiva y después le sigue un chu, es una pasiva compleja. Es como lo que veo a simple vista. Sin Ujú. embargo, cuando yo chequeo con la versión en español, estoy trabada y entonces ahí me doy cuenta que es porque, claro, un use no es uno de los verbos que se usan en complejas, no me permite hacer ese movimiento. Es simplemente coincide que usa un to, que en este caso es de propósito, es para qué podría usarse, para crear intervenciones. Bien, sí, acá de si querés, ya que estamos y usaste el conducting, ya lo pinto y aprovechamos que estamos en esta página. Sí, el Y ahí conducting. tuve contradicciones, ¿Cómo? porque no sabía si era ing al inicio o era by más ing. Es by más ing esta. Claro, me quedó mejor la traducción con el by más ing. Por Claro, eso, porque si fuera ing al inicio, no tendría nada antes, no tendría el by. Sí, ok. entonces, ¿qué nos pasa con esta, con el by más ing? Nosotros vimos en las funciones de ing, vimos que
cuando uno tiene by más ing, esto suele responder a la pregunta ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Y suele traducirse ando endo. ¿Sí? Entonces acá sería conduciendo este estudio, los investigadores pudieron lograr algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pudieron lograr eso? Conduciendo o realizando o llevando a cabo este estudio. Sin embargo, también es cierto que cuando está adelante el by conducting, llevando a cabo, queda medio raro. A veces la forma sería al hacerlo, al realizar este estudio. O sea, otra Claro, manera, ¿eh? había agregado eso, al conducir este estudio, Claro, así. claro. Por eso, la manera que fluye más naturalmente es usar al hacer algo. ¿Sí? Esa también es una traducción posible de la función by más ing. Entonces, by más ing se traduce ando, endo, llevando a cabo, conduciendo, realizando, o también al conducir, al realizar, al llevar a cabo. Bien, volvamos a las frases verbales. ¿Tenés alguna que esté en futuro? A ver, tratemos de hacer variaditas. ¿En futuro encontraste Eh, alguna? no, en futuro no encontré ninguno. Y busqué Ujú. con will y no apareció ninguna. Bien. Eh, y con verbos modales encontré esa que te Ujú, marqué. ujú. Em, encontré could be a problem en la 10. Bien, pero could be sería como el otro could be. A problem, digamos, no, no es parte No, no, del no, no. proceso verbal. El, parte de el could be nada más sería. El could be sería como el que marcamos hoy, que marcaron una de las chicas, no me acuerdo, creo que Flor. Could be. Capaz que marcamos el mismo. Capaz que marcaron el mismo, sí, por eso. Could be sería condicional, sí. Ah, Hay que y en marcar. la página 11 al Sí, final, casi al final, ahí marqué suggest, no sé cómo se dice. would suggest. Ujú. ¿Primera A ver, columna o segunda columna? no, a la derecha, Acá la encontré. Would esa, suggest. Bien. Ese would suggest, ¿qué sería? ¿Qué tiempo verbal sería? condicional. Condicional. Would es un verbo modal que siempre indica condicional. ¿Cómo traduzco would suggest? No se traducía el would, así Bien. que no me acuerdo qué significa suggest. Suggest quiere decir sugerir. Entonces, esto sugeriría, Exacto. Esto sugeriría porque lo convierto en un condicional. Bien. ujú. Buenísimo. ¿Alguna otra que sea distinta a las que vimos hasta ahora? Por supuesto que hay un Mm, montón, ¿no? Pero como para que veamos un poco de variedad. no, esa es nomás. Bien, entonces vamos a pasar a las comparaciones. Sol, ¿vos qué comparaciones encontraste? Que me dijiste que habías encontrado, me parece. Encontré en la página 12, Ujú. también en donde empiezan las discusiones, en la columna que está a la derecha, have better, casi al final, es, En de la, la otra columna. en la otra columna. Sí, have better está casi al final, unos dos renglones. Acá, lo tenía pintado yo, ya. Sí. Este better. Bien, si analizáramos este better, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de comparación es? Hay dos better, uno arriba y uno abajo, página 12. ¿Qué es mejor? ¿Qué es O no. mejor? Sí, esa es la traducción, pero digo, ¿qué podemos, Mm, por ejemplo, vamos a hacer, yo por eso los pinté acá, ¿no? ujú. Por ejemplo, more positive, more enduring, better, higher, todos los que están acá que los marqué, que seguramente ustedes también los marcaron. ¿Qué tipo de comparativo es? ¿Es comparativo o superlativo? Es O sea, ¿compara ¿Comparativo? dos o compara todo? ¿Comparativo? Es comparativo, ¿sí? Entonces, sí. lo primero que vamos a identificar acá es que
Todas las que están en la pantalla, ¿sí? Son ejemplos de comparativo. Recuerden que el comparativo compara dos elementos, dos ideas, dos situaciones. ¿Sí? En cambio, el superlativo es el más, el mejor, el más alto. El superlativo compara totalidad. Y fíjense que dentro de los comparativos, de lo que sería la estructura comparativa, tenemos justo en esta pantalla los tres casos posibles. ¿Sí? Tenemos el better, que identificó Sol, perdón. Tenemos ahí un ejemplo de more, por ejemplo, more positive. Y tenemos higher. Los tres son ejemplos de comparativos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos comparar better, more positive y higher? Por adjetivos largos y cortos. Bien, en el caso de more, ¿sí? More positive es el ejemplo de adjetivos de más de una sílaba. ¿Sí? Entonces, more positive, more important. Había otro que era more enduring, tenían ahí. O sea, cuando el adjetivo es un adjetivo largo, la comparación se hace usando more. ¿Sí? Como por ejemplo, more positive. Ahora, ¿cuándo usábamos higher? Por ejemplo, como está acá, higher emotional. ¿Eso Cuando qué era un sería? adjetivo corto. Claro, entonces, si el adjetivo o el adverbio es largo, entre comillas, en realidad, porque es más de una sílaba, y usábamos el more. Si el adjetivo es corto, es decir, de una sílaba, en vez de ponerle more, lo que hacía era agregarle, perdón, si el adjetivo es corto, si estoy diciendo bien, si el adjetivo es corto, en vez de more le pongo la ER, higher, shorter. Ahora, el caso que identificó Sol, better, es un caso distinto. ¿Qué tenía de especial el caso de better? ¿No es igual que more? No. Eh, Sigue siendo, todos son comparativos Sí. de dos, pero lo que tiene de especial better es que es un adjetivo irregular. ¿Por qué irregular? Porque no es que esta ER yo se la agregué a bet. Bet no es un adjetivo. ¿De qué adjetivo viene better? ¿Es el comparativo de qué? Good y well. De good y well, del adjetivo good y del adverbio well. Es decir, good es el adjetivo bueno, well es el adverbio bien. La regla, si esto fuera regular, yo directamente, como son cortitos, le pondría ER y diría gooder o Weller. Sin embargo, como es irregular, en vez de decir gooder o Weller, cambia a better. Sí, entonces, justo acá en este párrafo se dan las tres posibilidades que yo tengo del comparativo de dos. Si el adjetivo tiene más de una sílaba, le agrego more, more relevant, more positive, more important. Si el adjetivo tiene solo una sílaba, le agrego er, higher, shorter, taller. Y si el adjetivo o adverbio, ¿no? Digo adjetivo, pero puede ser adverbio. Si el adjetivo es irregular, que estos son poquititos y que tienen una lista en el cuadernillo, entonces ahí directamente cambia totalmente la palabra. En vez de decir gooder, digo better. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Buenísimo.
Bien, ¿algún otro encontraron? ¿O alguno que no sea comparativo de dos, sino superlativo? No, yo encontré por ahí los que habías encontrado vos. Y Bien. Greater en la 13, pero Sí, sí, greater, faster tengo yo también, bigger, que son por eso, todos comparativos de dos. claro. Sí, A sí, no ver, encontré ningún superlativo. bien, a ver si yo tengo alguno. Creo que no. Chicas, ¿ustedes encontraron algún superlativo? No, profe. Bien, capaz que no hay, no me acuerdo. A ver, acá hay uno, mira. Página 2. En la página 2 tenemos un ejemplo de un superlativo. The most significant. Sí, entonces, si hiciéramos como un paralelismo, como hicimos recién, dijimos que el comparativo de dos tenía tres opciones. El superlativo, que recuerden que el superlativo compara más de dos, la totalidad. Es cuando yo digo el aula magna es la más grande de todo el edificio. ¿Sí? Comparo a esa aula con todas las demás aulas. ¿Sí? Entonces, el superlativo también tiene tres opciones. Cuando el adjetivo es largo, como en el caso de que tienen ahí en pantalla, the most significant, yo le agregaba the most, ¿sí? Y luego venía el adjetivo sin modificar. The most significant, the most relevant. ¿Sí? Ese es el ejemplo que tenemos ahí. Si el adjetivo fuera corto, es decir, si el adjetivo fuera de una sola sílaba, ¿cómo cambiaba? ¿Qué le agregaba? EST. EST. Si entonces, así como en el otro ejemplo aparecía higher, como el comparativo, acá aparecería the highest o the shortest. Es decir, en el caso del superlativo, en vez de agregar ER, agrega EST, the highest, el más alto, the shortest, el más corto, ¿sí? ¿Y qué pasaría si fuera irregular? ¿Sí? Dijimos que en el caso de, por ejemplo, acá cada uno tiene lo suyo, pero en el caso de good, dijimos que el comparativo era better, mejor que es better. ¿Cuál es el superlativo? ¿Cómo digo el mejor? The best. The best. ¿Sí? Bien, estos serían entonces las tres posibilidades para el superlativo. Si es largo, agrega the most. Si es corto, agrega EST. Y si es irregular, cambia directamente. ¿Sí? Recuerden que también pueden aparecer en el texto otras estructuras comparativas, no solo comparativo y superlativo. ¿Se acuerdan que había algunos que eran de incremento paralelo? Cuanto más se estudia, más se sabe. ¿Sí? Había otros que eran de similitud. As big as, tan grande como. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta cuando ustedes hagan sus búsquedas en el artículo que eligieron ustedes, que ese lo van a trabajar con tiempo y en mayor profundidad, fíjense ahí si encuentran alguna de las otras estructuras. Bien. Entonces, de comparativo y superlativo, ¿algo más o alguna pregunta que tengan para hacer? Bien. No, profe. Vamos a pasar entonces a las funciones de ING. A ver, vamos a empezar con Flor ahora. Flor, ¿qué funciones de ING encontraste? Compartís, dejo de compartir. Ahí comparto Ujú. pantalla, profe.
A ver, ahí se ve. Bien, ahí se ve. Tenemos, bueno, well-being, que justo, Sí, fíjense, aprovecho para mostrarles algo que le dije hoy a Sol. Fíjense que incluso en el mismo texto aparece dos veces well-being, uno en una columna y otro en otra columna de la página 2. En una está con guión y en otra está sin guión. La misma palabra. sí. Sí, en una columna está sin guión y en la otra está con. O sea, es la misma. Sí que a veces se escribe, o sea, no sé por qué no siguen un criterio. Generalmente se sigue un criterio y se escribe, pero todas quieren decir bienestar. Bien, ahora mi pregunta es a Flor si si las dos veces que aparece well-being está funcionando en la misma función. Yo acá lo tenía como sustantivo. Sí, sustantivo, pero núcleo o Sí. premodificador. Em, a ver, ay, lo había hecho encima, no se guardó el comentario que le había hecho, pero como núcleo me parece que lo puse. Núcleo. En los dos casos O está sea, por correcto. los bloques, cuando separé en bloques. Bien. Entonces, el primer well-being que aparece, sí, dice different types, pero acá hay algo mal, ¿eh? Es como que le falta algo. Of sería capaz, ¿no? El Acá significado está el of. of different types, sí, pero iría otro después, porque son Ah, of different types well-being. No es distintos tipos de bienestar, salud, como que le falta otro of. ah. Ojo con el according. El according que tenés pintado primero, en realidad no lo analizamos como función de ing, porque en realidad es un conector. According to, todo junto, according to, Sí. quiere decir según Pirulo o de acuerdo con Pirulo. ¿Sí? O sea, no es un caso de ing en el sentido de que no es que le agregué el ing a una palabra para convertirla en un sustantivo, sino que toda la frase according to, toda la frase, ¿sí? Lo podemos considerar conector o preposición, ¿sí? Pero quiere decir de acuerdo con o según, y después viene el nombre de alguien, o el nombre o no necesariamente un nombre, de acuerdo con los científicos, podría ser, o de acuerdo con, ¿sí? Entonces, ese no lo analizamos como función de ing porque no entra en ninguna de esas. Qué bueno que apareció, porque suele ocurrir que lo toman para ing. Bien, después veo que tenés ahí entre corchetes azules una que tiene varias. A ver, contame esa. Sí. Ay, lo había hecho y se me borró el comentario. Me llevó tiempo encima Ajá. resolverlo. Pero esto creo que hallazgos lo tomé como sustantivo núcleo. Bien, these findings, estos hallazgos, ahí Sí, termina el bloque y es un sustantivo núcleo. Muy bien. sí. Findings es sustantivo núcleo. Bien. Ahora, voy a anotar así, no me olvido, porque lo había hecho y se me borró. Bien, a ver Eh, me interesa el cultivating ahí, a sí, ver. ese fue el que me costó, porque le había puesto creo varias opciones. Porque hice como la separación de bloques de lectura Ujú. y sería como la inteligencia emocional, pero sería verbo ahí, porque dice estos hallazgos indican que como que cultivar la inteligencia emocional Ok, y esa es la versión en sí. español. Ok. ¿A qué función corresponde? Chicas, a ustedes qué les parece? A ver, como función. La versión, Yo tenía sí. dudas si era como postmodificador de hallazgos Ese o no puede era... ser. Para, vamos despejando. Sí, Ya, porque así sacamos las dudas. sí. Postmodificador de hallazgo no puede ser. Porque para que sea postmodificador tiene que estar pegadito. Tendría que haber sido Ah, findings cultivating. ¿Sí? Los ujú. postmodificadores vienen pegadito al sustantivo núcleo. Y además, se hubiese leído
¿qué cultivan? Los hallazgos que cultivan. Si hubiese sido Ah, postmodificador, lo leo con qué. Sí, entonces, sí. la de postmodificador la borro. No. ¿Cuál era ¿Y la la otra de ING opción? al inicio? ING al inicio. Esa es la que va. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ING al inicio no siempre está al inicio de una oración. Esa es la fácil. Cuando está adelante y empieza con ING la oración, es más fácil de reconocer. Pero la ING al inicio puede ser al inicio de una frase. Y es muy frecuente después de that. Porque la palabra that, ¿sí? Es un pronombre relativo, lo vimos como al principio, que quiere decir que. ¿Sí? Sí. Luego de un pronombre relativo that, que suele iniciar una frase que me cuenta algo. ¿Sí? Entonces, estos hallazgos indican que hacer algo, ta, ta, ta. ¿Sí? Después de that, las ing suelen ser eso, infinitivo, una ing que inicia una nueva cláusula, digamos. Esto está muy técnico, pero bueno. Bien, entonces por eso es cultivar, porque es ing al inicio. Es más, ¿cuál es la otra posibilidad para ing al inicio? La ing al inicio se traduce de dos maneras. Una es el infinitivo cultivar y la otra El sustantivo, el un sustantivo. sustantivo. Queda bien también, capaz que no queda tan bien, pero es posible decir, estos hallazgos indican que el cultivo, en el sentido de el desarrollo de la inteligencia emocional, o sea, incluso, aunque no nos suene natural en español, pero gramaticalmente estaría correcto, ¿no? El cultivo en el sentido de el desarrollo de la Ujú. inteligencia emocional. Bien, genial. ¿Qué más? Y tenía, bueno, Will Bean, Y ahí otra vez. well-being, bien, que Con es el- sustantivo núcleo. sí. Buenísimo, muy bien. ¿Alguna otra que A tengas ver vos si o pasamos a las había. chicas? A ver. Me parece que había marcado todas esas porque como las encontré en la misma oración, me Juntitas, había quedado sí, resolviendo eso. Sí, no bien. es. Bien, la ing es invade el texto, ¿sí? Sí, Está llenísimo de ing. Bien, entonces ahora dejás vos de compartir, comparto yo y Sol, ¿me contás qué encontraste con ing? Si encontraste algo. A ver, justo estaba marcando los que estaban diciendo. A ver si yo encontré alguno. Al inicio en la discusión también, Sí. ¿Qué cuando página empieza era? ¿Me recordás la página? Es una de las últimas, me parece, pero la 12. la 12. Ahí. Ujú. Bien. Ahí encontré una que tiene be al principio con la función de be más ng que está en la otra columna En la otra. al inicio, al principio. Está por... Este by discovering. Sí, Bien, tiene by, entonces yo buscaba uno, no, no el verbo be, sino el by. Muy bien. claro. Este es un caso Ujú, de puede ser. by más ing. Bien, ¿y cómo lo Ujú. resolvíamos? ¿Se acuerdan? Dice, Sí, primero, sí, ujú. ¿cómo era? Con Ando Endo. Claro, entonces ya, primero el estudio, first, primero el Ujú, estudio agrega, suma, colabora al cuerpo de investigación sobre la inteligencia emocional. ¿Cómo? ¿Cómo colabora? Descubriendo, ¿sí? Por eso lo puedo resolver con ando endo, porque la primera parte de la oración me cuenta que el estudio agrega, suma al cuerpo de investigación sobre ujú, inteligencia emocional y esto me dice cómo suma, descubriendo los vínculos positivos, pa, 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 pa. Muy ujú. bien, Sí, y buenísimo después, esto. bueno, la otra que había encontrado fue la de que hablamos al comienzo, la de Will Bain, Ajá, la de well-being, Will bien. Bain, que era sustantivo núcleo. Y Ujú. después también otra que encontré había sido eh, understanding, que está, a ver.
arriba del 77, o sea, bajando, está el 77 por ahí. Ajá, ahí arriba está understanding. A ver, serían tres oraciones arriba. Uno, dos. Understanding, Acá. sí. Bien. ¿Y ese qué sería? Fíjense, acá tenemos un Eh, montón. Para, vamos a pintar todos. ese también. Ujú. Tenemos receiving, tenemos understanding. Bueno, vamos con esta oración. A ver. They usually excel in receiving feedback, whether it is good or negative, and utilize it effectively to improve their abilities and understanding. Primero analicemos el que vos habías visto, que es understanding. Ese, ¿cómo lo marcaste? ¿Como qué tipo de ing? Em, no le puse, pero el de arriba no sería con una preposición. El de. El de arriba, muy bien. El de arriba Sí, es ing después de preposición. Es decir, que sí. ¿cómo lo resolvemos? Eh, a ver. Ay, no me acuerdo. A ver, yo te digo la primera parte. Dale. They usually excel. El verbo excel quiere decir sobresalir, destacarse. Ellos, Ujú, venimos hablando de los estudiantes que tienen inteligencia emocional. sí. Ellos generalmente se destacan o sobresalen. Ah, recibiendo, puede No, ser. No. no. Em, ay, Preposición más ing. ¿Cómo era, chicas? ¿La ayudan a Sol? ¿Se acuerdan? Preposición más verbo en infinitivo. Preposición más verbo en infinitivo. Es decir, voy a traducir el in con la preposición que se usa en español y el sí. verbo suele ser en infinitivo o a veces queda bien en sustantivo. Pero la tendencia es que queda mejor el infinitivo. Entonces, ellos generalmente sobresalen en recibir, al Mm, recibir feedback. Por supuesto que bien. acá podría haber puesto cuando reciben, ¿no? No pierdan de vista que nosotros les damos versiones pegadas, lineales, literales, para ayudarlos, pero cuando ustedes empiezan a profundizar en el entendimiento, en la comprensión, si encuentran otra manera más natural, la dicen y está bien, ¿no? Pero acá es, ellos generalmente sobresalen en recibir o al recibir feedback, es decir, la retroalimentación del docente, whether it is good or negative. Este whether, sí, era un conector, ya sea buena o mala, el feedback, la retroalimentación, ¿no? No importa si es bueno o malo, y lo utilizan, utilize it, ese it es un referente de feedback, y lo Ujú. utilizan efectivamente to improve their abilities, para mejorar sus habilidades y cómo resolvemos la última, Sol. Yo creo que ahí sería entendimiento, Muy ¿no? bien, es un Habilidades. sustantivo Ujú, núcleo, ujú, entendimiento o comprensión. Entonces, ellos generalmente sobresalen en recibir o en el recibimiento, podría ser también de retroalimentación, ya sea buena o mala, y lo utilizan efectivamente para mejorar sus habilidades y comprensión y entendimiento. Muy bien, es un sustantivo núcleo. Excelente. bien. Bien. ¿Alguna otra? ¿O quién falta? Martina, creo que falta las funciones de ing. Sí, yo marqué el byconducting que lo habíamos analizado antes en la Sí. página 8. Sí. El byte que recién marcó Sol. Ujú. Y encontré otro más en la página 8 Mm. que empieza al final de la columna izquierda, que es This analysis was crucial in identifying, en la última palabra ahí, en la Acá. parte
izquierda es. Bien. ¿Y este cómo lo analizamos? Lo mismo, preposición más ing. Preposición más ing. Entonces, este análisis fue crucial para No, perdón. identificar, en la identificación. Sí, recuerden que la preposición a veces en español queda mejor otra, ¿no? Fue crucial en identificar, queda raro, queda mejor para identificar. Sin embargo, si elijo el sustantivo identificación, queda mejor en la identificación. ¿Sí? Entonces ustedes ahí van a ir viendo. Yo había visto recién uno que quería preguntarles cómo lo... A ver. Ay, era un subtítulo que decía... eh, Profe, yo después tengo Camping. uno, pero porque en realidad tampoco sé qué significa la palabra y justo me parece que es ing después de coma. a ver, decime la palabra que la busco directamente. Em, Halloween. Allowing. Esta, ahí en la página 11 después de... Sí, también está en la 3. Yo la tengo en la 3, pero justo ahí está después de coma también. Ok. Entonces, ¿qué sería? La función sí es ing después de coma. Recuerden que tomamos a la palabra, a la función ing después de coma cuando lo que hace es agregar, expandir la idea o explicar una consecuencia. El verbo allow quiere decir permitir o posibilitar. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta oración empieza con una ing al inicio, al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leemos la ing al inicio? Ando, Como, endo. No, No, en infinitivo en o infinitivo sustantivo. o sustantivo. Entonces, por ejemplo, que sea infinitivo. Establecer, ¿sí? No. Tenemos acá la oración es establecer un modelo de comparación de base es un paso vital que supone que todas las asociaciones son iguales, are equal, son iguales a través de los grupos. ¿Sí? Eso es una idea. Lo que viene después de la coma agrega, expande o me explica la consecuencia de establecer un modelo de comparación de base. ¿No? Entonces, establecer un modelo de comparación de base es vital, es importante, es un paso, perdón, importante o vital que supone que todas las asociaciones son iguales a través de los grupos, permitiendo, posibilitando. Sí, en realidad el for viene de la mano del allow. Allow for, todo junto quiere decir permitir. Permitiendo o posibilitando un examen riguroso de las discrepancias. Vamos a buscarlo en la página 3. Este era el que vos habías visto. Sí, para ver si es igual. Entonces, ay, ¿qué hice? Allowing. El mismo caso, ¿no? Dice, de manera similar, aquellos con habilidades de recuperación emocional excelente pueden recuperarse, can recover more rapidly. Acá teníamos otro comparativo con adverbio, más rápidamente. ¿Sí? Pueden recuperarse más rápidamente, ¿sí? De las, eh, ay, no me acuerdo, setbacks, es como los obstáculos y el estrés, y ahora viene la consecuencia de la posibilidad de recuperarte rápido, ¿no? Entonces, de manera similar, aquellos con excelentes habilidades de recuperación emocional pueden recuperarse más rápidamente de los obstáculos y el estrés, permitiendo, posibilitándoles, el them es un referente de ellos, posibilitándoles o permitiéndoles estar o permanecer motivados y comprometidos en las actividades académicas. ¿Sí? Entonces, este allow también es ando-endo porque expande la idea o me explica una consecuencia. Bien, ¿alguna otra teníamos acá? Ah, esta era la que yo quería.
¿A esta cómo la analizarían? A ver, en este subtítulo de la página 2 que dice Mediating Roles of Positive Psychological Characteristics. Premodificador. Bien, premodificador. Se las quería resaltar porque justo empieza un subtítulo, ¿sí? Y podríamos tomarlo como ING al inicio, pero no es ING al inicio, ¿sí? Porque en realidad esta palabra está modificando al sustantivo roles. Es un premodificador que me dice qué roles. Los roles de mediación. Por eso es un premodificador. El bloque de lectura sería mediating roles, un bloque, y of corta. ¿Sí? Bien, Sí. excelente. ¿Preguntas o comentarios o dudas? No, profe. Bien, Mm. bueno, esto es práctica, práctica y entrenar el ojo, ¿no? Entrenar el ojo de poder, primero, detectar, ¿sí? A las estructuras que hemos ido trabajando, de poder detectarlas. Uy, qué nada. A ver ahí, bien. Poder detectar, acá esto ya lo hicimos, poder detectar las estructuras y luego poder, digamos, profundizar en el uso de esas estructuras. Si tengo dudas, vuelvo al cuadernillo, repaso funciones de ING, etcétera. Sí, lo que les voy a explicar ahora, porque yo me tomo licencia, ahora les voy a contar cómo se van a organizar. Yo me tomo unos días de licencia y quería dejar presentado van a seguir teniendo clases con Mercedes, pero quería dejar presentado el trabajo final integrador. El trabajo final integrador es un trabajo grupal, ¿sí? Que van a resolver con el mismo grupo que trabajaron el trabajo evaluativo, porque es la continuación. Sí, la diferencia es que este solamente es obligatorio para la promoción. ¿Sí? El trabajo evaluativo grupal es un requisito obligatorio para todos, también para la regularidad, porque es una instancia más de evaluación. ¿Sí? Es parcial, trabajo evaluativo y segundo parcial. Esas son las instancias evaluativas. Sin embargo, para los que no promocionan, este trabajo no es obligatorio, pero lo pueden hacer, porque si vienen trabajando con un grupo de trabajo, sí, y en ese grupo de trabajo hay uno que queda libre, no, queda libre a esta altura no va a pasar, pero bueno, que pierde la promoción o que era regular, no iba por la promoción porque no puede ir a clase, puede participar también, pero no es obligatorio. La presentación, ¿cuál va a ser el modo de presentación? Lo van a presentar oralmente el trabajo, una cosa parecida a lo que estuvimos haciendo recién en clase. ¿Sí? Van a compartir pantalla, ya sea presencial o virtual, pero van a ir acompañando la presentación con soporte visual. ¿Sí? Ahora les voy a decir cómo va a ir la organización. Entonces, presentación oral, es una presentación que tiene que tener un PowerPoint, un Canva, un Genially o lo que usen, ¿sí? Soporte visual. Para las fechas de presentación, les vamos a subir una planilla con fechas y horarios, pero esto lo vamos a subir después del parcial, ¿sí? Después se anotan, se los decimos con tiempo para que se organicen, pero todavía no les vamos a dar las fechas. ¿Cuáles son las consignas? ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, tengan en cuenta que ustedes vienen trabajando con el artículo, pero sus compañeros y las docentes no. Entonces ustedes tienen que, en la presentación, contar de qué van a hablar, cuál es el contexto. Entonces van a decir la traducción del artículo, ¿sí? Los datos de la publicación, en qué revista fue publicado, quiénes son los autores. Siempre eso es lo primero. ¿Sí? Es un contexto que nos dice dónde estamos. Después van a contar por qué eligieron el tema, que esto es algo que es parte del primer trabajo evaluativo, ¿no? Pero lo vamos a compartir con el grupo. ¿Por qué eligieron ese tema? ¿Cuál es la relevancia que tiene para mi carrera, para mi futuro profesional, para mi vida personal? ¿Sí?
Luego van a explicar brevemente de qué se trata el artículo. Bueno, este artículo se trata del impacto que tiene la inteligencia emocional en el desempeño académico, por ejemplo. ¿Sí? Van a contar de qué se trata. Luego van a comentar la organización de la estructura general, o sea, las secciones en que se divide el artículo. ¿Sí? Resumiendo brevemente las ideas principales de cada sección. Van a decir, bueno, nuestro artículo se llama El impacto de la inteligencia emocional, ta, 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 ta. Fue publicado en tal revista, los autores son tal y tal. Elegimos este tema porque nosotros como estamos cursando y nos damos cuenta que el estrés nos impacta negativamente, bla, 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 bla. ¿Sí? Este artículo se trata de cómo influye tal y tal cosa, ta, ta, ta. Nuestro artículo se organiza en 5 secciones. Tiene una introducción que nos cuenta los antecedentes, ti, ti, ti. Tiene una sección de metodología que nos dice que el estudio se realizó a través de encuestas, ta, 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 ta. Tiene una sección de análisis de datos que nos cuenta que los datos fueron analizados de tal y tal manera. Una sección de conclusiones que nos cuenta. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a hacer un recorrido breve por todas las secciones que tiene el artículo y las ideas principales, ¿no? ¿Qué dice la introducción? ¿Qué dice la metodología? Las conclusiones, ¿sí? Un pantallazo general del texto. Una vez que hayan hecho eso, van a comentar sobre las estructuras y el vocabulario. Entonces, van a identificar en el texto 3 frases que contengan, perdón, 3 frases nominales largas y las van a analizar. Las pintamos de verde, las analizamos, dividimos en bloque, lo que hicimos el otro día en clase. Luego van a identificar 3 palabras de vocabulario que resulten interesantes para analizar, lo que hicimos también el martes. Luego van a identificar 3 casos de comparación, lo que hicimos hoy, distintos tipos de comparación. Y luego van a compartir, porque esto ya lo hicieron en el TP evaluativo, van a compartir el análisis de algunos de los ejemplos que trabajaron para el evaluativo de funciones de ING, frases verbales y conectores. ¿Sí? Nosotros en la primera etapa, en el TP evaluativo que vence el 24 de octubre, les pedimos solo 3 cosas. Funciones de ING, frases verbales y conectores. Pero en el trabajo integrador, en el coloquio, ¿sí? En el coloquio, van a compartir algunas de esas 3 que van a estar bien porque ya las corrigieron, ya se las corregí yo o Mercedes, y le van a sumar frase nominal, vocabulario y comparación. ¿Sí? Y por último, para cerrar la presentación, van a hacer una apreciación general de la experiencia de búsqueda del artículo, del trabajo grupal, a dónde lo buscaron, si les costó, si no les costó, si tenían varias opciones, ¿sí? Cómo les resultó el trabajo en grupo, etcétera. ¿Sí? ¿Las consignas están claras? Sí, profe. Profe. Una consulta, más o menos de cuánto tendría que ser la de duración el... ¿En tiempo? Sí, ¿Cuánto tiempo? Y yo creo que en 20 minutos o media hora la tienen, claro. o sea, no Para es no extendernos a eso voy, claro, porque sí, si por no podemos... eso. 20 minutos yo creo que les alcanza o media hora, depende también un poco del artículo, ¿no? Pero no más de 20 minutos o media hora como mucho, ¿sí? Porque son varios puntos, pero si ustedes los tienen como bien trabajados, por eso les damos mucho tiempo, ¿sí? Lo resumen bien, por ahí no necesitan más que eso. ¿Sí? Les voy a dar algunas recomendaciones para las presentaciones orales en grupo, que se las voy a subir después. Les hago acá solo un breve comentario. Sí, en cuanto a la organización, esta es la fase 1, ¿no? Antes de empezar. Traten de definir roles claros, si hagan un reparto equilibrado de cómo van a presentar. Sí, a veces es más difícil presentar en grupo que presentar de manera individual.
Porque cuando uno presenta de manera individual, se organiza como quiere y dice todo. ¿Sí? Cuando uno presenta de manera grupal, es importante que definan los roles. Bueno, yo digo esta parte, yo abro, yo cierro, y que ese reparto sea más o menos equilibrado, ¿no? No que uno diga todo y el otro no diga nada. Entonces, en la parte de las estructuras con colores, si son cinco y hay cinco estructuras, bueno, dice una cada uno, por ejemplo, ¿sí? En cuanto al soporte visual, sea cual sea el que elijan, Canva, Genial y PowerPoint, Prezi, los que yo no conozco, que ustedes sí, siempre tengan en cuenta tratar de hacer diapositivas simples, con poco texto, con ideas claves, sí, que el soporte visual no me distraiga, no tengo que estar leyendo yo un montón. Además, cuando hay mucho texto, el que está escuchando se distrae tratando de leer y escuchar. Por supuesto que va a haber partes donde ustedes van a compartir el texto, el artículo de investigación con estructuras pintadas, que bueno, más vale, ahí hay mucho texto, pero el foco va a estar puesto en una estructura. ¿Sí? Entonces yo me refiero a las partes donde cuentan, ¿sí? Que no sea demasiado extenso. ¿Sí? Además, elijan una tipografía que sea grande, que sea clara, que tenga buen contraste, ¿sí? Lo que me viene pasando a mí últimamente, que el gris no se ve, cuando lo llevo pintado a clase no se ve el gris, porque no se ve en ese aula, y en ese cañón. Bien. Y después algunas otras recomendaciones que para la fase 2, es decir, para el momento de la presentación, ¿sí? En cuanto a la ubicación en el escenario o en el espacio, digamos, en el aula, si son cuatro o cinco los que presentan, traten de que el que habla esté en el frente, el orador, el que está hablando esté adelante, pero el resto acompaña de manera visible, el resto está ahí de apoyo, ¿sí? Traten de que las transiciones sean suaves, es decir, cuando paso la palabra, bueno, esto tiene que estar ensayado, entonces, bueno, ahora va a hablar mi compañero y les va a contar tal cosa. ¿Sí? Esto, cómo fluye la presentación, habla mucho de cómo se trabajó en equipo, ¿sí? Porque es muy distinto cuando ustedes se mandan por WhatsApp, bueno, vos das la parte uno, yo doy la parte 2, yo doy la parte 3, sin haberlo conversado. Eso queda como, se renota. Si esto me tocaba a mí, no, esto te toca a vos, ¿no? Entonces, que fluya la transición, ¿sí? Todo el tiempo traten de prestar atención aunque ustedes no estén compartiendo, no se distraigan, mantengan el contacto visual con el público, pero además apóyense mutuamente, porque puede pasar que alguno se olvida, que se queda en blanco, que se congela, que no le sale la palabra, que se equivoca. ¿Sí? Entonces yo apoyo a mi compañero con una breve intervención, ¿sí? O sea, traten de que sea un trabajo en equipo, traten de evitar conversar entre ustedes, de ahí cuchichear para no distraer. Lo importante es sostener el contacto visual con mis compañeros y con los profesores, siempre a través de la mirada. También eso, el contacto visual se mantiene evitando leer, ¿sí? Tratemos de no ir leyendo las diapositivas. Esto ustedes lo van a contar en español, algo que ya vienen trabajando un montón. Entonces, la diapositiva complementa. Es para que el que no leyó el artículo lo pueda ver, pero no para que yo vaya leyendo. ¿Sí? Luego, en cuanto a la voz, ¿sí? Traten de hablar alto, que no sea monótono, ¿no? Alto, variado, haciendo pausas. Sí, esto, bueno, por supuesto que a alguna gente le resulta más difícil que a otras, los que están más acostumbrados, según el que es más introvertido. ¿Sí? Otra cosa importante es la gestión del tiempo, esto que me preguntó Martina, no se extiendan demasiado, respetemos 20, 30 minutos, que tampoco sea de 5 minutos y no dijeron nada, ¿no? Una cosa. Y hagan siempre, cuando la presentación es grupal, o la conclusión, el agradecimiento, o los saludos, o lo que sea, siempre es un cierre conjunto, siempre es en grupo, ¿sí? Entre todos. Yo acá les hice con les hice un grafiquito con Napkin, pero les voy a subir luego para que, digamos, para que tengan, ¿no? Para que se lo impriman, no hace falta, pero yo les armé acá, más ahí se las muestro,
unas recomendaciones para las presentaciones grupales que les puede servir para otros casos también, ¿sí? Un poquito más detallada, ¿sí? Y les agregué el gráfico acá abajo, ¿sí? Pero con algunos ejemplos de cómo hacer transiciones, bueno, ahí les puse, les armé estas recomendaciones, ¿sí? Que luego las pasé por el napkin para que me lo haga tipográfico. No hace falta que lo impriman, es por si les sirve de apoyo, ¿sí? Bien. Ahora les voy a mostrar los avisos de la semana que viene, pero primero quiero darles un espacio para ver si tienen consultas o comentarios en relación a los trabajos, a lo que les presenté recién. No, nosotros esta semana con el grupo empezamos a empezar a hacer un poco cada uno por su parte, pero vamos a juntarnos bien para charlar temas, pero vamos bien, por lo menos, por ahora. Ujú. Sí, Bien, nosotras también estamos intentando hacer el trabajo, digamos, juntas, más allá que a veces se puede dividir y algunas busca algún conector, pero intentar ir comprendiendo el artículo entre todas al mismo tiempo. Porque por ahí bien, entendemos cosas diferentes o como que en nuestra cabeza estamos traduciendo diferente, entonces para que todas más o menos vayamos en la misma línea de lo que está diciendo el artículo. Por ahí buenísimo. lleva más tiempo, pero porque nos detenemos mucho capaz en un párrafo para ver qué es lo que dice, pero bueno, tratamos de hacerlo juntas para poder entender bien y que ya nos Buenísimo. quede para después. Bien, buenísimo. Solo ustedes cómo vienen. Yo estoy con Flor. Ah, están con Fran, no, Eh, no me acordaba, no me acuerdo los grupos, eso los tiene. Bien, bien, pero sí, sí. además, Ah, sí, está bueno eso de hacerlo juntas porque así todas vamos entendiendo el artículo de investigación. O sea, todas Sí. podemos hacer todo y lo vamos entendiendo a la misma vez. Ujú. Bien. Sí, por ahí eh, pueden pasarlo, ahí te dejo, Flore, por ahí pueden pasarlo por el Notebook LM que les haga preguntas, porque las preguntas que hace el Notebook LM son como preguntas claves. Entonces, para estudiarlo, ¿no? Dice, bueno, me pregunta qué cosa, a ver, ¿lo sé o no lo sé? Entonces, y aparte después me va a dar la respuesta la aplicación, pero como para ver a dónde poner el foco. Sí, Flor, ¿qué me ibas a decir? sí, lo dijo al principio, me olvidé, pero la fecha del trabajo integrador, Bien, el no lo final, dije. digamos. Sí, Ah, ahí voy con eso. Bien. Como yo sé que, como nosotras sabemos que el trabajo de analizar un artículo es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Por eso se los dimos al trabajo evaluativo con muchísimo tiempo, no tanto como otras veces, en otros años lo hemos dado como tarea de vacaciones de invierno, como no, post receso, digamos. Este año no lo dimos tan alejado porque la idea fue que no haya tanta diferencia o un doble trabajo entre lo que es el práctico evaluativo y el trabajo integrador, porque si no es doble trabajo y tampoco es justo que para promocionar tengo que hacer un doble trabajo. Entonces, la idea fue que sea como una continuidad, pero no darles todo junto para que no colapsen, ¿sí? Porque es un montón. Entonces, tienen como una primera etapa de entrega, ahora el 24, ¿sí? Esa es la primera etapa de entrega. Una vez que nosotros, el 24, ustedes nos dan el artículo, no, perdón, nos suben los prácticos. Nosotros revisamos, corregimos, ajustamos, por ahí se los devolvemos para que ajusten algo, fíjense acá, ¿sí? Bueno, por ahí se los devolvemos para que hagan ajustes, ¿sí? Y en esos días, mientras corregimos, ajustamos, devolvemos, armamos nosotras la grilla, la planilla, ¿sí? Con los posibles horarios para los trabajos finales integradores, ¿sí? Ustedes mientras tanto van a ir avanzando, por eso se los doy hoy, porque de hecho pueden ir haciendo las dos cosas a la vez, si les resulta más cómodo, ¿sí? Porque a veces cuando voy buscando ING me crucé con una pasiva compleja espectacular, ya la dejo identificada, ¿sí? Entonces por ahí pueden ir como haciendo todo junto, aunque sean dos etapas. Bien, las fechas yo se las voy a decir ahora, pero todavía no las vamos a publicar porque son tentativas. Pero, por ejemplo, yo tengo pensado que más o menos el 28, ¿sí? El martes 28, ya podemos subirles la planilla para que se anoten, como para empezar, a ver, espérenme, que tengo mi cuaderno, como para empezar
con los trabajos finales, acá. Em, el 6 de noviembre empezaríamos, ¿sí? Tenemos varias fechas, pero como que yo había pensado, porque ahora vamos a trabajar modelos de parcial, ¿sí? El 4 es el parcial y el 6 podemos ya empezar a hacer el feedback del parcial y ya empezar a meter algunos grupos, ¿sí? Orales. Digo, los jueves las presentaciones van a ser virtuales y los martes van a ser presenciales. Sí, la idea es hacer tres, cuatro, los grupos que podamos por clase, como para liberarlos a ustedes un poco antes. Si esto ya se los dije, sabemos que las materias que ustedes tienen son todas cuatrimestrales, que están explotados en noviembre, ¿sí? A diferencia de inglés que nos vemos todo el año, entonces por eso adelantamos, ¿sí? Tratamos de liberarlos un poco para fines de noviembre. ¿Sí? Si bien la cursada en realidad terminaría a fin de noviembre, solemos terminar antes, ¿sí? Para que no exploten. Bien, voy a pasar a los avisos, que es lo último que tengo para mostrarles. ¿Dónde tengo? Acá. Ah, no, esperen que me fui a otro lado. Acá. Bien. Entonces, ¿cuáles son los avisos que tengo para darles? Como les dije hace un rato, yo me tomo unos días de licencia. Entonces, va a haber como una reestructuración que también está pensada para darles a ustedes tiempo de trabajo grupal, ¿sí? Para esto de los TFI y del trabajo práctico evaluativo. Entonces, el martes que viene, la clase va a ser normal, presencial, a las 8 de la mañana con la profe Mercedes. La clase que viene, clase normal, van a trabajar con el modelo de parcial número uno, ¿sí? Les armamos un montón de modelos de parcial para que practiquen y ajusten, ¿sí? A donde tengan que ajustar. Entonces, la clase que viene, sí, va a haber un espacio con la profe Mercedes para dudas sobre la consigna del TFI y para trabajar con el modelo de parcial uno. El jueves 16, la clase va a ser asincrónica. ¿Qué quiere decir que la clase va a ser asincrónica? Que no se van a conectar como nos conectamos hoy a una clase, sino que les vamos a subir la actividad, que va a ser otro modelo de parcial. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo, lo mismo va a ser el jueves 23. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo que el jueves 16 y el jueves 23 no se tienen que conectar a clase, sino que la profe Mer les va a subir la clase asincrónica, algún modelo de parcial, pueden ustedes organizarse si disponen del horario de la clase de psicología que es a esta hora, pueden aprovechar ese horario para reunirse con sus grupos y avanzar con el trabajo. ¿Sí? Es una opción, después ustedes verán. Y el martes 21 dice a confirmar porque la profe Mercedes el martes 21 tiene que acompañar a la profe Bernie a tomar prácticos orales en educación. Pero es un trabajo cortito el que tiene. Entonces, lo que les va a confirmar es si la clase empieza a las 8 o a las 9, 9:30. Si el horario es lo que va a confirmar. ¿Sí? Y tal vez si el horario es medio tarde, capaz que les dice que mejor lo hacen virtual en vez de presencial. Eso es lo que está por confirmar la del martes. ¿Sí? Entonces, estas son las próximas 2 semanas. ¿Sí? Los martes, clases normal el 14, el 21 después Mercedes les avisa horario y modalidad. Jueves, los 2 jueves siguientes, las clases son asincrónicas, les vamos a subir modelos de parcial, entonces ustedes van a poder disponer también de ese tiempo para trabajo grupal. Hoy les vamos a subir, ahora les voy a subir cuando termine la clase, las consignas del trabajo que les expliqué recién, las consignas, la lista de recomendaciones para las presentaciones orales, y el modelo uno de parcial para que lo impriman y lo lleven el martes, para trabajar el martes, ¿sí? Cada clase les vamos a ir subiendo el modelo de parcial de la clase siguiente, ¿sí?
Buenísimo, profe. Bien, Buenísimo. bárbaro. Bueno, consultas, dudas, comentarios. Si No, no, profe. No. Mm. bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos. Yo las veo en 2 semanas. ¿Sí? Ustedes la siguen viendo a Mer la semana que viene. Buen fin Chao, de. profe, nos Chao, Buen vemos. fin de profe. Chao. Gracias. Gracias.